Los análogos de la eritropoyetina son uno de los medicamentos más utilizados por todos los hematólogos. Su manejo es relativamente sencillo y por eso recibimos en general poca formación específica sobre estos medicamentos, ¿no? Sin embargo, sí que hay algunos aspectos que requieren ser abordados, ¿no?, específicamente, y para ello pedimos la participación al doctor Ángel Remacha, que lleva toda su vida dedicándose a la eritropatología en el Hospital de Sant Pau, y entonces él nos ha aportado algunas pistas, ¿no? Nos ha hablado, por ejemplo, de la ratio de eritropoyetina observada prevista, que es un parámetro que nos puede ayudar mejor que el valor independiente de la eritropoyetina a predecir si el paciente va a responder o no, porque los pacientes con anemia generalmente tendrán unos niveles de eritropoyetina aumentados, pero lo que queremos saber es si esos niveles están adecuadamente aumentados para el grado de anemia, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos lo da este parámetro que podemos utilizar. También nos ha hablado de cuándo tenemos que utilizar hierro endovenoso junto con los análogos de la eritropoyetina, ¿no?, porque se consumirá hierro para producir esos nuevos hematíes y necesitamos partir de unos niveles adecuados, ¿no? Además, el doctor Remacha nos ha introducido un campo que es el de unos nuevos medicamentos que son los inhibidores de la prolilhidroxilasa inducida por hipoxia. Son unos nuevos medicamentos que al final lo que consiguen es mejorar la anemia, pero mientras que con los análogos de la eritropoyetina lo que hacemos es pues dar directamente eritropoyetina, digamos, con estos medicamentos lo que hacemos es estimular la producción por el propio cuerpo de eritropoyetina. Y bueno, ya tenemos algunos de estos medicamentos en fases avanzadas de estudio, incluso alguno de ellos, roxadustat, aprobado por la EMA y por la FDA, y en el futuro próximo representarán en enfermedades hematológicas una alternativa probablemente frente a los análogos de la eritropoyetina, ¿no? Entonces, esto hace que sea particularmente importante manejar bien la eritropoyetina y también conocer estos nuevos medicamentos. El daño renal inducido por la hemoglobina es una realidad en algunas enfermedades hematológicas o relacionadas con nuestra especialidad, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, la drepanocitosis, las microangiopatías trombóticas. Estas enfermedades a veces se presentan con un fallo renal agudo que puede llevar al paciente a diálisis. A veces el paciente se recupera de este daño renal, pero otras veces no. Por tanto, es un evento importante en estas enfermedades, ¿no? Y para esto no tenemos tratamientos específicos dirigidos al daño renal, ¿no? Entonces, hemos invitado al doctor Juan Antonio Moreno Gutiérrez, que es biólogo y que trabaja en el Instituto Maimónides de Investigación de la Universidad de Córdoba, en Andalucía. Y su grupo está estudiando, y durante muchos años lo ha hecho, cómo la hemoglobina libre en estas enfermedades produce daño en el riñón, ¿no? Entonces ellos han puesto de manifiesto que los podocitos, que son unas células que mantienen la barrera glomerular, como la hemoglobina es captada por los podocitos y en el interior de los podocitos induce una alteración de su función y también apoptosis. Estudiando los mecanismos por los cuales esto ocurría, ellos han identificado algunas proteínas, por ejemplo el factor de transcripción NRF2, que están relacionadas con este daño en el interior del podocito. NRF2 es un factor de transcripción que protege frente al estrés oxidativo inducido por la hemoglobina, ¿no? Entonces, inducir este factor de transcripción con determinados fármacos, ellos han observado en modelos animales que mejora o disminuye el daño renal que se produce en estas enfermedades, ¿no? Entonces, una potencial diana terapéutica, ¿no? Estas observaciones necesitan ser validadas en pacientes y en ello estamos colaborando con el grupo del doctor Juan Antonio Moreno. Bueno, pues para aquellas personas que hayan leído en el programa esto de Piezo 1 y no sepan lo que es, Piezo 1 es una proteína
y también el nombre del gen que da lugar a la misma, es una proteína que se expresa en múltiples tejidos, pero también en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces sabemos ya desde hace muchos años que mutaciones de ganancia de función en esta proteína producen una anemia hemolítica hereditaria, que es la estomatocitosis deshidratada o xerocitosis deshidratada, ¿no? Esto ya lo sabemos. Sabemos que anemias hemolíticas hereditarias como esta y otras, incluso con independencia de transfusiones, inducen un aumento de la absorción de hierro y pueden dar lugar a sobrecarga férrica, pero sin embargo la observación del fenotipo de los pacientes concretamente con xerocitosis hereditarias en grandes series puso de manifiesto que estos pacientes tenían una mayor sobrecarga de hierro a nivel hepático que otros pacientes con otras anemias hemolíticas, ¿no? Y que esta sobrecarga pues era independiente del grado de anemia y de determinados parámetros de hemólisis, ¿no? Entonces esto, dado que los hepatocitos expresan también piezo-1, llevó a evaluar qué ocurría con esta proteína cuando estaba mutada en los hepatocitos también, ¿no? Y en esto, en el conocimiento de qué ocurría a este nivel, la doctora Inmacolata Andolfo, que ha dedicado muchos años de su carrera a investigar sobre esta proteína, pues ha contribuido enormemente a este conocimiento, ¿no? De forma que ahora sabemos que cuando se producen estas mutaciones a nivel de esta proteína, en el hepatocito ocurre una alteración en la regulación de la hepcidina, de forma que la hepcidina disminuye y esta disminución en la hepcidina ocasiona un aumento de la absorción de hierro y una sobrecarga de hierro por un mecanismo que es independiente del de la anemia hemolítica crónica propiamente asociada a la xerocitosis. Pero además, lo más interesante de todo esto es que hay pacientes que no tienen un fenotipo de anemia hemolítica crónica, no podemos detectar este fenotipo de xerocitosis hereditaria por los métodos analíticos que utilizamos y sin embargo sí que tienen una sobrecarga férrica asociada a este tipo de mutaciones, ¿no? Y esto nos hace incorporar este gen piezo-1 a los estudios genéticos en los pacientes con sobrecarga férrica no asociada al gen HFE. Bueno, pues para el programa educacional hemos contado con la doctora María Domenica Capellini, que actualmente es una de las personas que más sabe sobre talasemia y que más ha aportado al conocimiento de estas enfermedades y a los avances terapéuticos que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Y que ya estamos viendo. Entonces la doctora Capellini ha hecho en su ponencia un magistral recorrido desde la fisiopatología de la talasemia hasta pasando por la nueva clasificación en talasemia transfusión dependiente y no transfusión dependiente, hasta llegar a los últimos avances terapéuticos, ¿no? En cuanto a estos, destacaría el tratamiento con terapia génica. Los estudios más avanzados se están realizando con beticel, un agente que en los pacientes incluidos en el estudio fase 3 ha puesto de manifiesto que la mayoría de estos pacientes adquieren una independencia transfusional, ¿no? Ya con un seguimiento casi de 3 años. Esto implica que pacientes, generalmente jóvenes, que se transfunden cada 4 semanas varios concentrados de hematíes durante el resto de su vida y que además tienen otras comorbilidades asociadas a la propia enfermedad, sobre todo a la sobrecarga férrica derivada en gran medida de las transfusiones, pues que estos pacientes, gracias a este tratamiento de terapia génica, dejan de necesitar transfusiones y pasan a tener simplemente una anemia leve de en torno a 11,5 gramos decilitro de media, ¿no? Entonces esto es realmente relevante y esperemos contar con este tratamiento próximamente en Europa. Después también ella destacó el tratamiento con luspatercept. Luspatercept es un agente subcutáneo que se administra cada 3 semanas, que se ha evaluado en un estudio fase 3, el estudio BELIEVE,
en talasemia dependiente de transfusión y en un estudio fase 2, el estudio Beyond, en talasemia independiente de transfusión, ¿no? Con resultados favorables en ambos casos. De forma que los pacientes dependientes de transfusión ya los tenemos aprobados por la EMA, por la FDA y pronto previsiblemente lo tendremos disponible en España para indicarlo a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en pacientes dependientes de transfusión, aproximadamente el 70% de los pacientes logra una reducción del 33%, es decir, aproximadamente la tercera parte de estas transfusiones, ¿no? Esto, que puede parecer poco, es realmente relevante en el contexto de todas las complicaciones asociadas a la transfusión y a la sobrecarga férrica, ¿no? Y en los pacientes no dependientes de transfusión, el 75% aproximadamente de ellos consigue aumentar la hemoglobina 1 gramo decilitro. Para que nos hagamos una idea, son pacientes que pueden ir por la vida con una hemoglobina de 7 gramos decilitro, una anemia hemolítica importante que se asocia a múltiples comorbilidades y que limita mucho su calidad de vida. Pues en estos pacientes el medicamento consigue aumentar la hemoglobina en torno a 1 gramo en el 75% aproximadamente de los pacientes y en el 50% de los pacientes aproximadamente por encima de 1,5 gramos, ¿no? Y está muy bien evaluado en talasemia no dependiente de transfusiones que este aumento de la hemoglobina, que puede parecer poco, se relaciona con una disminución de las comorbilidades. Por último, la doctora también resaltó el papel de los nuevos fármacos activadores de la enzima piruvatoquinasa. En la talasemia existe un consumo aumentado de ATP debido al estrés oxidativo y sobreactivando esta enzima, la piruvatoquinasa, lo que hacemos es mejorar este estrés oxidativo, reducir el daño derivado del mismo, y esto se ha relacionado en pacientes no dependientes de transfusión también con un aumento de la hemoglobina más o menos a niveles similares a los de los luspatercept, ¿no? Actualmente destacar que en España somos varios centros los que estamos participando ya en el estudio fase 3 con mitapivat en pacientes dependientes de transfusión y no dependientes de transfusión, por lo cual es un tratamiento ahora ya disponible para los pacientes de nuestro país dentro de ensayo clínico y del que se pueden beneficiar.